Estando ya en vivo mediante el link de Facebook, tengan ustedes muy buenas noches. El Círculo de Estudio de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, SEDEC, de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, les da la más cordial bienvenida al seminario virtual Check and Balances, Controles y Equilibrios en el Estado Constitucional, organizado en el marco de nuestro segundo aniversario. Agradecemos a quienes han hecho posible este evento, a nuestros distinguidos ponentes y a todos ustedes que nos acompañan en la plataforma de Zoom y por Facebook Live. Asimismo, aprovecho la oportunidad para indicarles que durante el transcurso de la ponencia podrán redactar sus interrogantes en la herramienta Preguntas y Respuestas de la plataforma Zoom o a través de los comentarios de Facebook Live, las cuales serán trasladadas al final de la disertación y de los comentarios a cargo de nuestra docente SEDEC. Mi nombre es Sofía Yanterguay Cáceres, integro la familia SEDEC y seré moderadora de la sesión de hoy. A continuación, tengo el honor de presentar la ponencia Sentencias Estructurales y Control de la Actividad Estatal a cargo de la doctora Marianela Ledesma Narváez. Es un honor y un gusto tenerla con nosotras, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Aprovecho la oportunidad para extender el saludo de SEDEC al Tribunal Constitucional por sus 24 años de vida institucional en defensa de la Constitución, y a usted, doctora Ledesma, especialmente por ser la primera mujer en presidirlo. Es un orgullo y ejemplo a seguir para la comunidad unifesina y para todas las integrantes de nuestro círculo. La doctora Ledesma Narváez es presidenta del Tribunal Constitucional desde el presente año y magistrada de dicho organismo autónomo desde el 2014. Abogada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, tiene máster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Es miembro titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Civil, miembro del Instituto Ribagüero, como también miembro del honorario Colegio de Abogados de la Libertad, además de ser autora de diversas obras jurídicas en materia de su especialidad. Sin mayor preámbulo, iniciamos la ponencia. Adelante, doctora Ledesma. Los presentes le escuchan atentamente. Bueno, mis primeras palabras son de felicitación y de agradecimiento también por la invitación. Felicitación a las estudiantes del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de la Universidad Femenina Sagrado Corazón, de la que también soy profesora en el curso de maestría que se dicta en esta casa de estudios. También mi agradecimiento a Mosi Mesa por haber hecho realidad la participación, ¿no? en estas circunstancias laborales, que hay toda una vorágine de trabajo, y más aún resulta muy emblemático hoy 24 de junio que se celebra el aniversario del Tribunal Constitucional, 24 aniversario de vida institucional, y qué mejor homenaje que compartir con ustedes en estas horas ya de la noche algunas ideas sobre todo vinculadas con uno de los temas que mucho me agrada, no solo por el tema teórico, sino por lo que se ha logrado avanzar a través de ese tema en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y me estoy refiriendo a las sentencias estructurales y cómo así, a través de este instrumento, de estas sentencias calificadas así como estructurales, o que en el fondo, si abrimos el concepto, que acogen las ideas de una situación de inconstitucionalidad generalizada, permite que desde la judicatura pueda haber un control a la actividad estatal. Por eso es de que dentro de este tema que eligieron ustedes para realizar este evento como controles y equilibrios en el Estado constitucional, consideré a bien compartir con ustedes esa experiencia desde el Tribunal Constitucional y cómo a través de estas sentencias se podría decir algo, ¿no? Para lograr esa ausencia o esa situación de debilidad cuando el Estado no cumple acertadamente su trabajo y aparece un ente jurisdiccional llamado Tribunal Constitucional que va a dar un control de esa actividad. Bueno, mi participación se va a limitar en conexión con el aludido tema general en examinar
las denominadas sentencias estructurales del Tribunal Constitucional en el control de la actividad, sea omisiva o de repente de manera defectuosa de la actividad estatal. Pero para ello me gustaría decir tres ideas centrales o tres tópicos centrales para poder ubicarnos en el contexto. Primero, hablar del contexto y la justificación y las características de estas sentencias estructurales. Luego, presentarles algunos casos que el tribunal ha acogido bajo la lógica de las sentencias estructurales, como últimamente hemos sacado el caso del hacinamiento penitenciario, o como salió hace un par de años el caso de la educación rural en temas de zonas de extrema pobreza, o del tema del quechua hablante, o del tema vinculado a la protección de las personas que tienen problemas mentales y que están internadas en centros penitenciarios. Y luego hablaremos de la supervisión de esas sentencias que hemos dictado, calificadas como estructurales, y algunas críticas que se verten al respecto. Bueno, sobre el primer punto, sobre el contexto y la justificación para dictar estas sentencias, tendríamos que decir lo siguiente. Primero, afirmar que interpretar la Constitución no es una tarea fácil. Tampoco es una tarea fácil interpretar la ley, más aún si ésta contiene innumerable cantidad de disposiciones abiertas y sobre todo indeterminadas, y valorativas. Entonces, cuando aparecen hechos nuevos que no tienen una cobertura expresa en la Constitución, se exige que el juez o la jueza constitucional utilice diferentes criterios de interpretación, ¿no? Habrán estos criterios de unidad de la Constitución, de concordancia práctica, de corrección funcional, de eficacia integradora, entre otros, que todos mayormente lo conocemos en nuestro curso de Derecho Constitucional, que la vamos a utilizar para concretizar el contenido normativo mínimo que contiene cada disposición, y así para concretizar el sistema de valores que encierra la Constitución. Algunos de los hechos nuevos que se presentan al tribunal tienen que ver con la violación masiva de derechos fundamentales. Y esta es la palabra clave: violación masiva de derechos fundamentales, y frecuentemente de naturaleza social. Y la gran pregunta que nos planteamos desde el tribunal, y que también le traslado la pregunta al auditorio: ¿qué debería hacer un juez o una jueza constitucional cuando advierte tal situación? Una alternativa por la que se optó inicialmente en la justicia constitucional peruana fue no hacer nada. Claro, asumiendo que el Tribunal Constitucional no tiene atribuida una competencia expresa sobre el particular, y que dicha competencia, identificada como una formulación de políticas públicas, le corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, ¿no?, o al Poder Legislativo, pero de ninguna manera puede ser obra ni preocupación de los jueces constitucionales. La otra alternativa que ha ido adoptando progresivamente el Tribunal Constitucional peruano desde el año 2004 ha sido declarar en sus sentencias de manera excepcional un estado de cosas inconstitucional, ordenando a la autoridad administrativa que corrija la actuación o la omisión que viola derechos fundamentales. Y así empezamos citando el primer caso, el caso Arellano Cerquén, aquel expediente 2579-2003, habeas data, que abrió las puertas al concepto de estado de cosas inconstitucional. Y en esa sentencia, estamos hablando de qué año, se efectuó un requerimiento específico, se consideraba que se requería un requerimiento específico, genérico, a los órganos públicos, a fin que dentro de un plazo razonable hagan o dejen de hacer una acción o omisión por sí violatoria de derechos fundamentales, que repercuta en la esfera subjetiva de personas que sean ajenas al proceso constitucional en la cual se origina la declaración. Se trataba entonces de extender los alcances interpartes de una sentencia a todos aquellos casos en los que la realización de un acto u omisión se hubiere derivado o hubiere generado una violación generalizada, y esta es la palabra base, violación generalizada de derechos fundamentales de distintas personas. Y nos preguntamos entonces, ¿y cuál ha sido las razones para actuar de ese modo? Y también nos transmitiría la pregunta,
¿cuáles serían las razones para que dejáramos de una mirada un poco clásica y conservadora y asumir la mirada un poco audaz de preocuparnos no solo por las partes del proceso que han pedido una tutela constitucional, sino por mirar de manera indeterminada y generalizada, además, o a otros ciudadanos que están en la misma situación del que ha venido a pedir tutela? Primero diremos que el artículo 201 de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución y que conforme al artículo 200 y al artículo 201 es la última instancia, la última palabra en la defensa de las normas constitucionales que reconocen derechos fundamentales y competencias del Estado. Asimismo, también se justifica este tipo de sentencias como una forma, y acá también la palabra voy a poner énfasis, de efectivizar el denominado Estado Social y Democrático de Derecho, que se desprende de los artículos 3 y 43 de la Constitución y que ha sido interpretado en un caso también bastante antiguo, el caso Lizama Puelles, que recomiendo su lectura, expediente 58-54-2005, proceso de amparo. Ahora bien, las sentencias estructurales pueden ser entendidas como aquel tipo de sentencias en la que el Tribunal Constitucional, ante una identificación masiva y sistemática de violación de derechos fundamentales, frecuentemente producto de la omisión o de defectos en la actuación de la administración pública, ordena el restablecimiento de su capacidad institucional. Ordena el restablecimiento de su capacidad institucional. ¿Para qué? Para proteger, la palabra nuevamente vuelvo a poner énfasis, efectivamente los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. Ahora bien, dentro de esta lógica que les he planteado de manera preliminar, veamos algunos casos que el Tribunal Constitucional ha utilizado para aplicar esta técnica del estado de cosas inconstitucional. Señalaremos a manera de referencia el caso del hacinamiento penitenciario, el caso de la educación rural en zonas de extrema pobreza, el caso de la quechua hablante que requiere una atención del Estado en su propio idioma, el caso de las personas que tienen problemas mentales y que están recluidos en los centros penitenciarios. Y para ello diríamos que en los últimos 6 años el Tribunal Constitucional, por lo menos en este pleno que estamos integrando, ha expedido importantes sentencias estructurales, como por ejemplo la primera en el caso del hacinamiento penitenciario, que es, hemos puesto solamente el nombre de la persona que estaba afectada en su salud por temas de información, ¿no? Le hemos colocado las iniciales CSB, que es el expediente 5436-2014, que ha sido expedida y publicada hace unos días, en el que se ha declarado que existe un estado de cosas inconstitucional permanente y crítico referido al hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias para la capacidad de albergue, por su calidad de infraestructura y por sus instalaciones sanitarias que afectan la salud, la seguridad, entre otros servicios básicos, ¿no? Y que esta situación se da a nivel nacional. En esta decisión sin precedentes se declaró que se daba un plazo de 5 años, que vence el año 2005, para que el Estado corrija esta situación anómala. Y si no se han adoptado las medidas suficientes para superar dicho estado de cosas, deberán ser cerrados por la respectiva autoridad administrativa, lo que podría implicar también el cierre temporal del establecimiento penitenciario para que ya no ingresen más internos, o el cierre temporal del establecimiento para que sean reubicados o trasladados otros internos a otros centros que no tengan el hacinamiento, entre otras medidas, según se trate el nivel de hacinamiento y las condiciones que se garanticen. Además que el control estaría dispuesto, además que este control o estas decisiones que hemos tomado estaría sea dispuesto de un seguimiento para verificar que realmente se cumplan estas condiciones, y se ha creado una comisión de seguimiento y cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional, la que también se hará esto a través de audiencias públicas de supervisión cada 6 meses. En pocas palabras, en este caso se trataba de un interno que tenía problemas de TBC y que no se le había dado por lo menos un espacio para que duerma, dormía en el piso. Y la idea era porque no había capacidad, el penal de Tacna tenía un hacinamiento bárbaro,
que no podía atender a toda la población penitenciaria, por lo menos con general es un espacio mínimo para que puedan cumplir su reclusión. Otro caso que el tribunal ha acogido es el caso de las hermanas Ciesa. Es el expediente 853-2015, un proceso de amparo, y el tribunal acá ha protegido el derecho fundamental a la educación de personas que se encuentren en extrema pobreza. Y ha sostenido en este caso que el caso de estas hermanas es representativo de un importante sector de la población y por lo tanto ha declarado el estado de cosas inconstitucional. Se trataba de hermanas que necesitaban estudiar, pero pese a que tenían ya más de 18 años, no había un colegio propio para este tipo de educación y tenían que caminar 4 horas ida y 4 horas de regreso solamente para ir a la escuela. Se ordenó que el Ministerio de Educación diseñe y ejecute un plan de acción para que en 4 años, que vence en el próximo año, porque es una sentencia que salió hace algunos años, pueda asegurar la disponibilidad y la accesibilidad a la educación de los niños y adolescentes mayores de edad de extrema pobreza en el ámbito rural. Y se señaló y se focalizó en este caso, porque las protagonistas provenían de esta zona, de Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica. Otro caso que podemos mostrar es el caso que llamamos caso Díaz Cáceres de Tinoco. Expediente 889-2017, proceso de amparo. El Tribunal Constitucional en este caso ha protegido, desarrolló la protección constitucional de la diversidad lingüística, así como el derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación de las personas que usen un idioma propio distinto al castellano ante cualquier autoridad, declarando un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la ausencia de una efectiva vigencia del derecho a que el Estado se comunique oficialmente también en las lenguas originales de las zonas donde predomina. Específicamente, el tribunal dispuso que todas las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos que circunscriben su ámbito funcional de acción a la provincia de Carhuaz, donde fue el caso departamento de Ancash, oficialicen también el uso de lengua quechua con todos los alcances que ello implica de acuerdo a la normativa vigente, a más tardar en un plazo de 2 años, contados a partir de la publicación de la sentencia, plazo que acaba de vencerse. Tenemos otro caso, el caso MHFC, expediente 407-2015, proceso de habeas corpus. Es un proceso, hemos colocado las iniciales también por un tema de privacidad a la enfermedad que tenía esta persona. El Tribunal Constitucional aquí también ha declarado un estado de cosas inconstitucional respecto a qué? A la falta de diagnóstico y tratamiento de la salud mental de las personas que se encuentran internadas en los establecimientos penitenciarios del país y que a pesar de tener problemas de salud mental no reciben un tratamiento médico especializado. Este caso refleja un drama real de nuestra sociedad. Acá el tribunal acreditó que en febrero del año 2019, o sea, el año pasado, de un total de 114.583 internos en los centros penitenciarios del Perú, existían 457 internos con problemas de salud mental y que para la atención de todos ellos, el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, contaba solo con un psiquiatra en el territorio nacional. Específicamente, el tribunal dispuso lo siguiente: ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al INPE, en coordinación con el Ministerio de Salud, diseñar y proponer y ejecutar un plan de acción que venza el próximo año, 2021, para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de las personas que tengan problemas de salud mental y que se encuentren privadas de su libertad, acceso a un tratamiento médico. Asimismo, se ha dispuesto que el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Poder Legislativo, puedan realizar gestiones pertinentes que tiendan a un aseguramiento presupuestario del referido plan de acción, y también se ha ordenado que el INPE informe al Tribunal Constitucional cada 3 meses cómo ve el avance, cómo va quedando habilitado desde su publicación la supervisión también de estas sentencias. Pero bueno, las sentencias estructurales no solamente abarcan el declarar esa situación de inconstitucionalidad, sino que también tenemos que ingresar a una fase
de supervisar esas sentencias que el tribunal ha focalizado como anómalas. En todas las mencionadas sentencias, el tribunal ha dejado expresamente establecido que ellas serán controladas, que ellas serán supervisadas por la Comisión de Supervisión y Cumplimiento de Sentencias que tiene el tribunal. La creación de dicha comisión la hemos hecho a través vía reglamento normativo y es otro de los aportes del tribunal y de este pleno a la justicia constitucional peruana. La primera audiencia de supervisión que pretendemos hacer es precisamente en el caso Díaz Tinoco y será realizada el 15 de julio de este año. Entiendo pues que puedan existir críticas respecto a determinadas sentencias interpretativas o determinadas decisiones administrativas del Tribunal Constitucional, pero la crítica constructiva siempre debe ser bienvenida. Sin embargo, más allá de alguna crítica, considero que las etapas procesales en las que más se justifica cierto activismo judicial es la etapa de la ejecución de la sentencia. En general, esta no es una etapa poco regulada, a diferencia de las otras etapas procesales, sino que esta es una de las más importantes en cuanto a la efectividad de lo decidido. Una sentencia puede tener la mejor argumentación jurídica y fáctica, pero si no se puede ejecutar o se dificulta su ejecución, resultan los esfuerzos realizados vanos, pero sobre todo el derecho del justiciable que venció. En la referida supervisión y cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional, este órgano pretende celebrar audiencias de supervisión, solicitar información y documentación necesaria para la supervisión y así adoptar medidas necesarias para el debido y pleno cumplimiento de estas sentencias. Ahora bien, no puedo dejar de señalar en esta intervención que este tipo de sentencias reciben también críticas y sobre esas críticas diré algo en relación a las sentencias estructurales. No estamos exentas de críticas y la mayor parte de ellas, creo que respetuosamente, no se condicen con la concepción del derecho imperante en un Estado constitucional y sobre todo con un tipo de interpretación constitucional que concretiza la realidad, y pongo énfasis, que concretiza la realidad social. Así, por ejemplo, se alega que el tribunal no tiene competencia para elaborar políticas públicas, pues esa competencia le corresponde al Poder Ejecutivo, al Legislativo u a otros. Que el Tribunal Constitucional no puede hacer activismo judicial, que el tribunal tampoco puede hacer control político, pues esta competencia solo le corresponde al Parlamento. Al respecto, debo precisar que de una revisión minuciosa a cada una de las mencionadas sentencias que he citado y que hay muchas que están todavía, por razones de tiempo no he traído todas, se aprecia que el Tribunal Constitucional no está elaborando políticas públicas, sino que está controlando las que ya existen, pero que no funcionan. Políticas que existen, pero que no funcionan. Por lo que este tribunal dispone tan solo el restablecimiento de la capacidad operativa de la actividad estatal, sea del Poder Ejecutivo, Legislativo, municipalidades, gobiernos regionales, que no estuvo realizando bien o simplemente no ha realizado nada en relación a la tutela de estos derechos. No es que el Tribunal Constitucional un buen día decida que debe realizarse determinada política pública en materia de salud, educación, trabajo, sino que le llegan casos individuales, particulares de cada ciudadano, como el caso del preso que vivía hacinado y durmiendo en el piso del penal de Tacna, o las hermanas ciesas a las que no se les permitía estudiar porque si querían hacerlo debían trasladarse 2 horas a pie y 2 horas en bus de ida y otras 4 horas de vuelta. O el preso que pasó sus 10 años de cárcel sin que haya recibido tratamiento respecto a su salud mental. O que la señora Díaz Cáceres, que ante el desalojo de una autoridad municipal solo pedía que le informe adecuadamente la medida estatal en su idioma para poder entenderlo. Al examinar dichos casos individuales, el Tribunal Constitucional identificó que estos casos eran representativos de una idéntica, generalizada y sistemática violación de los mismos derechos, de modo que a fin de cumplir su rol de defensa última de los derechos fundamentales, determinó la existencia de una situación de cosas inconstitucional.
y en base a ello, ante la acreditación de una omisiva o deficiente actividad estatal que generó tales violaciones de derechos, dispuso o exhortó a las respectivas autoridades estatales que hagan lo que siempre debieron hacer para proteger los derechos fundamentales afectados. Ahora sí, a esta actuación le llamamos activismo judicial, va a depender mucho de lo que entendamos por activismo judicial. No es este el momento de examinar los diversos conceptos de activismo. En mi opinión, cuando el Tribunal Constitucional está identificando masivas violaciones a los derechos fundamentales y que estas violaciones se originan en la nula o deficiente actuación de algunos órganos del Estado, es su deber constitucional y no una opción proteger tales derechos. No es una opción. De otro lado, carece de fundamento la crítica realizada en el sentido de que el tribunal tampoco puede hacer un control político, pues en ningún extremo de tales decisiones se ha vacado o inhabilitado a ningún funcionario público. A modo de conclusión, diré lo siguiente. La primera es que mediante las sentencias estructurales, el Tribunal Constitucional tiene de un lado la obligación de buscar el equilibrio entre controlar las omisiones estatales que vulneran masivamente derechos fundamentales y de otro lado el respeto de las competencias de otros poderes del Estado y órganos constitucionales. No se justificaría que para proteger derechos fundamentales se desnaturalicen las funciones de los órganos estatales, pero tampoco se justificaría que para no incomodar a los órganos estatales ante su omisión o actuación deficiente se sacrifiquen los derechos fundamentales. Finalmente, quizá la crítica que más asidero tenga sobre las sentencias estructurales es aquella que sostiene la dificultad para controlar su cumplimiento. Y aquí el gran reto que se le presenta al Tribunal Constitucional. Esperemos que le vaya bien en esta tarea difícil, tarea en la que confluyen diversos factores, pero en el que se aprecia un objetivo claro y decidido en la defensa de los derechos fundamentales de todos los, independientemente de su idioma, condición económica o condición social. Muchas gracias. Agradecemos la interesante y solvente ponencia de la doctora Marianela Ledesma y cedemos el uso de la palabra a nuestra docente fundadora, la doctora Karen Maribel Rebasa Vilches, quien es docente de los cursos de Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Derecho de los Tratados y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Mayor de San Marcos. Adelante, doctora Rebasa. Muchas gracias, Sofía. Agradezco a su vez a nuestra querida invitada, la doctora Marianela Ledesma, por su brillante exposición en un día especial, el 24º aniversario de vida institucional de nuestro supremo intérprete de la Constitución, reafirmando su compromiso por un tribunal inclusivo, transparente y moderno. La doctora Ledesma hoy ha abordado un tema muy importante en relación al último desarrollo jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional. En su exposición se ha analizado la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales a través de acciones firmes del Tribunal Constitucional, sin que ello afecte la autoridad de nuestros representantes políticos. Sin duda, es el debate sobre el rol de la justicia en un Estado democrático. Como bien la doctora Ledesma señaló, la declaración del estado de cosas inconstitucional y las sentencias estructurales tienen como objetivo la protección efectiva de nuestros derechos mediante el compromiso de los actores públicos en hacerlos realidad, ¿no?, en su eficacia práctica. El estado de cosas inconstitucional, en particular, va a abordar situaciones donde van a concurrir tres elementos que muy bien ha mencionado la doctora Ledesma. Primero, la vulneración masiva de derechos. Segundo, las deficiencias institucionales para su atención. Y por último, la falta de voluntad política para incluirlo en la agenda pública. Asimismo, mediante las sentencias estructurales, como decisiones de fuerte contenido valorativo de la justicia constitucional, se busca aprovechar el sentido de la decisión frente a un caso particular, interpartes,
para su impacto a mayor cantidad de personas, ¿no? Intercomunis, ordenando a los órganos de gobierno responsables del cumplimiento de lo resuelto que lo hagan en un plazo determinado. Así pues se abre, creo yo, un camino prometedor respecto a cómo lidiar con omisiones legislativas, con la falta de coordinación entre los diferentes actores estatales. Es decir, en buena cuenta, pues se va a fortalecer nuestra democracia mediante la colaboración entre los propios poderes del Estado. En esa línea, pues como bien comentó la doctora Ledesma, se aprobó este año el reglamento del sistema de supervisión y cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional. En él se van a programar audiencias de seguimiento a sentencias estructurales con plazos determinados. Los jueces, luego de plantear los parámetros de protección, están convocando a las autoridades estatales competentes, pues para explicar cuál es el grado de cumplimiento de las sentencias, pues en relación al desarrollo de las políticas públicas. Ello constituye pues un gran paso para la protección de los derechos vulnerados o amenazados. Este tipo de prácticas que nos menciona la doctora Ledesma en esta brillante exposición, pues no son extrañas para nuestra región. En América Latina, sobre todo pues en los últimos años, la doctrina y la jurisprudencia están comprometidas fuertemente con el constitucionalismo de los derechos, ¿no? La actuación del Tribunal Constitucional, a través de las declaraciones de estado de cosas inconstitucional y la emisión pues, de estas sentencias estructurales, pretende hacernos ver que lo importante finalmente no es quién identificó el problema social, si lo hizo un órgano judicial o lo hizo un órgano político, sino cómo se pueden proteger los derechos de las personas más desventajadas en nuestra sociedad. Necesitamos mirar con sinceridad nuestras deficiencias para poder corregirlas y trascender este formalismo jurídico y pues no ver de forma aislada el principio de separación de poderes, sino pues bajo el manto del check and balances, del control y el equilibrio de poderes. La doctora Ledesma nos ha hecho recordar que esta práctica jurisprudencial se encuentra pues jurídicamente respaldada en nuestra Constitución. A ello me gustaría agregar que el artículo 44 de la Constitución señala que son deberes del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general, ¿no? De la misma manera, el artículo 2 de nuestro Código Procesal Constitucional señala que son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Sin duda, la efectividad de estos principios son importantes para la consolidación de nuestro Estado constitucional de derecho. Aún, como bien dice la doctora, hay un camino por recorrer. Se requiere también, creo yo, un cambio en nuestra cultura jurídica en lo que aún predomina lo formal, y por supuesto, un consecuente fortalecimiento de nuestras instituciones públicas. Nosotras, desde SEDEC, ponemos nuestro granito de arena impulsando el estudio crítico del derecho constitucional y los derechos humanos, ya que consideramos que es importante seguir avanzando en su reconocimiento, en su exigibilidad y protección, y así pues disminuir esta brecha existente entre la consagración constitucional y el real disfrute de los derechos por parte de todos nosotros. Eso sería todo, Sofía. Muchas gracias. Gracias, doctora Ledesma, por acompañarnos hoy con su ponencia. Muchas gracias, Gracias, doctora Karen. Rebaza. Muchas gracias, doctora Rebaza, por sus interesantes comentarios a la ponencia de la doctora Ledesma. A continuación, trasladaremos las preguntas que nuestros participantes han formulado a través del Zoom y por Facebook Live a nuestra invitada. Agradecemos el alto interés que nuestro evento ha generado y solicitamos las disculpas del caso si no podemos trasladar el íntegro de las preguntas que nos han llegado. Por ello, hemos integrado algunas de ellas. Doctora, nos preguntan si existe seguimiento a las sentencias exhortativas para que no queden en solo recomendaciones, como en el caso de María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco. La escuchamos, doctora. Sí, muy bien. El caso de Antonia Cáceres de Tinoco no va a quedar en la mera exhortación, porque precisamente es la primera sentencia sobre la que vamos a hacer la supervisión. Me place mucho que los señores magistrados
hayamos coincidido que ese caso sea emblemático. Es un caso que nos permite reconocer que hay un sector de la población peruana, 12% quechohablantes, y que el Estado tiene que transmitir su servicio público en el idioma preponderante de la zona. Precisamente esa sentencia se va a ver, si no hay mayor inconveniente, hasta el 15 de julio en la primera audiencia de supervisión de sentencias. También me valga la oportunidad para aclarar que el Código Procesal Constitucional también tiene un mecanismo de supervisión de sentencias, pero un mecanismo de ejecución de sentencias que está en el artículo 22. Claro, pero esos son para las sentencias de amparo donde se da la tutela a una persona en concreto, ¿no? Pero acá estamos hablando de una situación generalizada, masiva, sobre el cual se crean sentencias estructurales, y esas son las materias de supervisión en la instancia misma del Tribunal Constitucional. Quiero aclarar ello porque cuando hemos dicho sentencias de supervisión, hay algunos litigantes que quieren que se supervise su caso, ¿no? Entonces, no es que le vamos a negar la supervisión, pero tiene ya un camino que es el cumplimiento de su fallo en el artículo 22 por el propio juez de la ejecución, que es un tema diferente. La siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, doctora Ledesma. Sí, en la siguiente pregunta nos dicen, quisiéramos que nos indique si no habría algún riesgo de duplicidad de funciones en la ejecución de las sentencias estructurales, considerando que el juez de ejecución es aquel que vio la causa en primera instancia. En todo caso, ¿cuál es el alcance de las labores de este juez de ejecución y las del Tribunal Constitucional respecto de una sentencia estructural concreta? Claro. Lo que pasa es que el juez de ejecución no ha dictado el mandato de la sentencia estructural, se ha dictado en la instancia del Tribunal Constitucional, y por lo tanto lo ideal sería que todas las sentencias las supervisemos. Eso es lo ideal. Pensábamos hacerlo desde un inicio, pero dado que ya nuestra situación es de próximo cambio, hemos seleccionado algunos casos en los que vamos a poner énfasis en la supervisión. Esperemos que los magistrados que llegan tienen ahí toda una agenda para supervisar. Lo ideal es que las sentencias estructuradas sean supervisadas por el propio tribunal que la emitió. Pero eso no significa que si un juez en primera instancia quisiera continuar con la mirada de verificar si se están cumpliendo o no, también podría hacerlo, ¿no? No, tampoco es excluyente esa situación. Y la última, o no sé cuántas preguntas. Sí, doctora, a ver. Nos preguntan, ¿considera usted que debería haber un cambio en nuestra Constitución con respecto al artículo 48 que regula la oficialidad, ya que esta norma interpreta que solo algunas lenguas son oficiales por su predominancia, lo cual considero, a criterio personal, todas las lenguas son oficiales? Adelante, doctora. Bueno, el artículo 48 dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según ley. Primero que no hay un solo idioma, una sola lengua, hay varias, y también este es de configuración legal porque también creo que el Ministerio de Cultura es el que hace todo el control para declarar qué lengua es originaria o aborigen de la zona. No hay una sola lengua. Jamás se puede entender que hay una sola lengua. Somos un país multicultural y plurilingüístico, ¿no? Entonces sería pues negar nuestra esencia étnica, ¿no? Para decir que solamente hay una mirada cultural, ¿no? Y por cierto, con todo lo que implica la lengua y tradiciones, ¿no? Y todo tema. Sí. Muy bien, Y doctora. aún más termino aclarando que cualquier defecto en la redacción que pudiera advertirse de cualquier norma, no solo hablo de la Constitución, de cualquier norma, porque el defecto va a estar siempre presente, es la interpretación que haga el juez de la norma a la luz de otros elementos que le va a dar el correcto sentido, si es que hay alguna duda en relación al artículo 48. Sí. Doctora, sí, a ver, una pregunta más. Nos dicen, ¿qué opinión merece la sentencia 10 del 2002 de acción de inconstitucionalidad y si es posible declarar nula la Constitución de 1993 al haberse realizado mediante un golpe de Estado y poder restaurarse la Constitución de 1979, específicamente en su capítulo económico?
Ya, pero esa pregunta creo que sale de lo que hemos estado conversando sobre el control constitucional. Yo tengo una idea, pero prefiero abstenerme porque es una pregunta que va a generar polémica si es que doy alguna opinión por estar aún en el cargo, ¿no? Cuando ya sea tal vez una ciudadana de a pie pueda hablar con más libertad sobre eso. Ujú. Perfecto, doctora. Entonces, en nuestra última pregunta, nos dicen, ¿podría la ponente hacer un balance provisional de la efectividad de las sentencias estructurales desde el 2004 a la fecha y Ya. si es que han fortalecido los derechos fundamentales? Mira, el balance tendríamos que hacerlo de acuerdo al desarrollo de la justicia constitucional y la vía del Tribunal Constitucional. Cuando comenzaron desde el año 2003, 2004, en el caso Cerqué, se comenzó a dar las pinceladas de lo que sería una sentencia estructural. Luego, comenzar a asumir esa técnica no es del todo asumida por todos los magistrados, hay un grupo de magistrados que pueden tener esa visión, pero también hay una resistencia de otro grupo que considera que es un exceso dar ese salto y ingresar a brindar tutelas generalizadas, porque se sale pues del concepto que también ellos tienen, con todo respeto, de la mirada en cuanto a la interpretación del derecho constitucional, ¿no? Entonces, alcanzar una sentencia estructural ya es bastante. Y ya sobre todo, es bastante en este contexto nuestro, no es lo ideal. Pero sobre todo porque permite evidenciar situaciones de omisión, situaciones de deficiencia, situaciones irregulares que brinda la actividad estatal. El siguiente paso, y ese legado que estamos dejando, es que si bien a nuestros antecesores abrieron las puertas para comenzar a hablar de esas sentencias estructurales, nosotros le estamos dejando y que queremos empezar implementándolo ya en julio, ¿no? La posibilidad de controlar la supervisión de esas sentencias, ¿no? Eh, el resultado, el resultado es que las sentencias han venido cumpliéndose, sí se han cumplido, tal vez no en su totalidad, pero sí ha generado un efecto, por lo menos que la autoridad estatal ha dado algunas pautas de avanzar en algo sobre lo que se le ha planteado. Sí, sí ha habido un cumplimiento, tal vez no el 100%, pero sí algo se ha logrado. Sí. Muy bien, doctora. Sí, queríamos pedirles que nos responda, por favor, la última pregunta. Esta dice, desde una perspectiva de derecho comparado, ¿podría indicarnos si otros tribunales constitucionales o supranacionales tienen una etapa de supervisión de sentencias? Por supuesto, nosotros lean mucho o miren mucho a la jurisprudencia de la Corte de Colombia. Ellos tienen súper desarrollado, años luz, esta figura de la supervisión de sentencias. Y aún más, la Corte Interamericana, cuando emite sus sentencias, no queda nada más en las decisiones que asume la Corte contra el Estado, sino que también la propia Corte Interamericana tiene sentencias de supervisión de sus sentencias. En esa lógica, en ese diseño, van a encontrar no solo la Corte Interamericana, Colombia, ¿no? Porque forman parte de un concepto básico, que es la eficacia o hacer que lo que se decidan en las instancias judiciales sean realmente eficientes, que se materialicen, que se concreticen, para recién que tenga vida lo que se ha dicho en este mandato, en estas sentencias. Muchas gracias, doctora. A Muy bien. ustedes. Muy bien, de esta manera culminamos con la sesión de hoy y reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Marianela Ledesma Narváez, Muy esperando bien. contar con su presencia en alguna próxima oportunidad. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctora. Muy bien, finalmente, antes de terminar, les comparto el flyer correspondiente a la sesión, en la que tendremos como invitada a la doctora Milagros Campos Ramos con el tema El control de los derechos de urgencia del interregno parlamentario. Muchas gracias. Buenas noches.